Bienvenidos en esta hermosa mañana a este espacio que se llama Ejad. A ver si nos unimos en alabanza para estar en un mismo espíritu. Con una canción que habla de habitar los hermanos juntos, que habla de dar testimonio de nuestro Señor Jesús en su idioma original, Yeshua. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en Ejad, 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 en Ejad. Como el rocío de Hermón que desciende sobre Sion, porque allí envía bendición y vida eterna el gran Elión. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en Ejad, 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 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean uno en nosotros, para que el mundo crea en mí y por la gloria que les di, que todos sean uno en Ejad, 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 en Ejad. Nos referimos a Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y el Señor Jesús, en el idioma original Yeshua, probablemente se estaba refiriendo a su libro favorito, a la cita de Deuteronomio 6:4, donde dice: escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Juan 17:20 al 22, Jesús dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, dice el Señor Yeshua, para que sean uno, así como nosotros somos uno en Ejad. Buenos días a todos. Desde Ejad, aquí en la ciudad de Miami. Buenos días, bienvenidos. Y les damos la bienvenida a este día en el cual tenemos una enseñanza que ha ministrado mucho nuestro corazón y esperamos que ministre el corazón de ustedes también. Y como es costumbre, primero agradeciendo por los mensajes, por las personas que están compartiendo las redes sociales, que están invitando a otras personas. Muchas gracias por compartir este espacio con ellos y valorar lo que se comparte en este espacio. También aprovechamos a hacer el anuncio, pues estamos aquí por Facebook en Ejad Global. Estamos también en Instagram. Para los que ya han estado viendo los posts, estamos en Instagram y hemos visto que hay personas que los han compartido, así que los han retuiteado, no sé cómo se dice en Instagram, reposteado, tanto en Facebook como en Instagram, así que les agradecemos por eso. Y también pues estamos en YouTube, lamentablemente aún con problemas con el tema de los videos, de pasar los videos para YouTube, pero creo que ya ayer vimos una luz, así que vamos a ver si se puede solucionar ese tema. Y antes de empezar con la enseñanza, nos gustaría compartir con ustedes y volver a aclarar qué es este espacio, qué es Ejad. Y la palabra Ejad es una palabra que representa, que define una unidad compuesta por dos o más partes que conforman una sola unidad. Ustedes nos han escuchado decir en este espacio que es un estado, un espacio, dos testigos hablando una verdad. ¿Por qué decimos un estado? Ejad es un estado en el que estamos en unidad, en un mismo espíritu, no en lo que decimos, sino en cómo actuamos de acuerdo al espíritu de su palabra, de la palabra del Señor, de sus mandamientos, siguiendo los pasos del que nos salvó, el Señor Jesús en su idioma original, Yeshua, del que nos salvó de las tinieblas y nos reveló su palabra única, perfecta y eterna, y por supuesto también por medio de esa palabra los mandamientos dados en el monte Sinaí al pueblo de Israel, a los que son gobernados por Dios. ¿Por qué decimos un espacio? Porque en este día nosotros compartimos este espacio con ustedes, pero ustedes también pueden estar en Ejad con su esposa, con su familia, con sus amigos, con su comunidad y con su congregación. ¿Y cuándo logramos realmente estar en Ejad? Cuando cada uno de los que compone esa unidad compuesta por distintas partes están en el mismo espíritu. No solo cuando están juntos en el mismo lugar físico, sino que también cuando actúan en el mismo espíritu, cuando no están en el mismo lugar. Porque realmente la verdadera disciplina de estar en Ejad es estar en ese mismo espíritu cuando el único testigo de cómo estamos actuando es el Señor. Realmente estamos en Ejad cuando actuamos, cuando estamos solos, de la misma manera cuando estamos acompañados. ¿Basados en qué? En la instrucción, en sus mandamientos. Y por eso decimos que este es un espacio y que la invitación de este espacio es que a que estemos en Ejad los sábados, pero también que estemos en Ejad cuando dejemos este espacio y que la semana sea una comunión con el Padre y con nuestros hermanos que están en la misma fe. Claro que sí. ¿Por qué decimos que somos dos testigos? Bueno, porque somos dos personas, primero que todo. Y bueno, la palabra del Eterno siempre tiene dos testigos. Él siempre llama a testiguar a dos. Entonces Él llama al cielo y a la tierra. También tiene como testigos la luna y el sol. El antiguo mal llamado y el Nuevo Testamento también. Los dos conforman un Ejad. Entonces, las dos casas, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, también son un Ejad. Son dos testigos. Un testigo, Judá, que va a hablar esa ley. Otro testigo, Israel,
Casa de Israel. Casa de Israel, que habla de nuestro Salvador. Entonces esto también conforma un ejad. Todo fue realmente planificado por el Señor. Entonces el Señor lo que está haciendo es que nos está reuniendo hoy como casa de Israel con Él, con Yeshua, para que todos seamos uno, un solo ejad llamado Israel, junto con Él, con su esposa. Y bueno, ¿por qué hablamos de que solamente una verdad? Esa verdad que hablamos en este espacio de ejad es primero, bueno, que el único Dios en el que nosotros creemos, creador del cielo y de la tierra, es el Dios de Israel. Que Yeshua, su Hijo, es el Hijo del Eterno y que Él con el Padre son uno, que Él fue la palabra que se hizo carne, que vino y moró, tabernaculizó entre nosotros, vivió entre nosotros y su misión fue venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo dice en Mateo 15. Y bueno, que la palabra es una sola, vuelvo y lo repito, también es ejad, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta palabra es válida desde el principio y será válida hasta la eternidad. Dice que todo pasará, pero que su palabra no pasará. Todo está vigente. Debemos guardar los mandamientos del Señor por amor al que nos salvó. Eso lo dice, bueno, como lo dijo el mismo Yeshua en Juan, ¿no? Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y bueno, por otro lado, también esa verdad es que el pueblo de Dios es Israel. Ese es el pueblo físico, el pueblo bíblico, el pueblo del que nosotros decidimos ser parte, y que ese pueblo no ha cambiado y que esa promesa sigue vigente para ese pueblo. Y bueno, que el Señor Jesucristo, Yeshua, va a venir a casarse con su esposa Israel. Entonces, si nos damos cuenta, es toda una verdad. El Dios de Israel es uno con Yeshua. Él dice que lo que él hablaba, lo hablaba era porque su padre lo había dicho. Entonces eran un ejad con el Padre. Habitó entre nosotros, esa carne se hizo, esa palabra, perdón, se hizo carne. Y bueno, ya sabemos que él va a venir en su retorno a buscar a su esposa. Entonces todo es una unidad compuesta. Y yo quiero aprovechar este momento, ya que sabemos que estamos en unidad, para saludar a algunas personas que se han conectado. Estaba mirando y realmente nunca lo habíamos hecho, pero es una buena oportunidad, de verdad. Vemos que hay personas que nos están escribiendo. Quiero saludar especialmente, bueno, a todos, realmente todos son muy especiales para nosotros. Quiero saludar a Beatriz, que nos está viendo desde Uruguay. Beatriz, Viva gracias, Uruguay. Gracias por la compañía. Uruguay. Mi esposito también es uruguayo. Viva Qué Uruguay. bendición. Joana. Corazón partido, corazón ejad. Padres uruguayos, nacido en Chile. Un ejemplo, casado con una colombiana, un ejemplo claro de la dispersión en las naciones, porque el Señor me ha pasado por muchos países, pero en el corazón siempre hay un pedacito grande de Uruguay. Así es. Ese pedacito grande, es muy grande Uruguay en mi corazón. Bueno, también queremos saludar a Joana. Joana, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Ella nos escribe desde Colombia, desde Zipaquirá, la capital de la sal, como dicen. También a nuestra Juanita desde Los Ángeles. Juanita, te extrañamos, los extrañamos mucho, familia de Sendas Nuevas. También tenemos a María Guzmán desde acá, desde Miami. Gracias por el apoyo, gracias siempre por estar con nosotros. También saludamos a Sandra, a nuestra consuegra. A nuestra consuegra. Sandra, hoy que estás, bueno, desde México, pero creo que estás en Colombia, entonces también un saludo para ti. Gracias por el apoyo, y a todos los que de verdad todos los sábados nos acompañan. Gracias por querer unirse a este ejad. Estamos muy contentos por eso. Quería aprovechar antes de cualquier cosa y darles un saludo antes de orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este día que nos das, Abba. Nos permites reunirnos, Padre, a estudiar tu palabra, a compartir tu palabra. Un privilegio, Señor, en cualquier momento de nuestras vidas, el compartir tu delicia, Señor. Y te agradecemos, Padre, por permitirnos disfrutar de ese gozo de compartir tu palabra con hermanos que también tienen ese mismo deseo de conocer tu instrucción y la perfección que tú escribiste, Señor, y que ha estado escrita desde el principio
y por la eternidad, Padre. Te entregamos este momento, te entregamos este día y te entregamos esta enseñanza, Señor. Esta enseñanza, Padre, que seas tú quien ponga las palabras justas en nuestra boca. Que seas tú, Padre Celestial, el que quite las palabras que no estén conforme a tu corazón, Padre. Y encomendamos este espacio, Padre, a tu voluntad, a tu perfección, Abacadosh. Te pedimos, Señor, que tú nos des la cobertura tuya, Señor, para compartir un mensaje que edifique el espíritu de nuestros hermanos reunidos aquí en Ejad. Te entregamos todo esto, Señor, por los méritos de quien nos sacó de las tinieblas, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por este día. Y en su santo nombre decimos amén y amén. Amén. Bueno, el propósito de este espacio realmente es educarnos todos juntos para estar más cerca del Señor, para tener las herramientas para poder ser guardianes de la fe que nos ha revelado el Señor por su misericordia, y que seamos también guardianes de nuestra relación con el Señor Jesús, con el Señor Yeshua, porque por este medio, por la palabra, es que nos esforzamos para caminar tras sus pasos, y que también por medio del estudio de su palabra y de caminar tras sus pasos recibamos las bendiciones prometidas al pueblo de Israel, dadas por el Señor a Abraham. Nosotros no nos identificamos con ninguna religión, con ninguna denominación, con ningún movimiento, ninguna etiqueta realmente creada por hombres. Simplemente somos Ejad. Una amiga nuestra nos dijo, yo no sé qué son ustedes, ustedes son Ejad, son simplemente Ejad. Si está por ahí, espero que se esté riendo con nosotros. Ella nos dijo, yo no sé qué son ustedes son Ejad, ok. Y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por caminar los mismos pasos de los seguidores del Mesías, de Yeshua, del Señor Jesús en el primer siglo. Y estudiamos la palabra buscando en la profundidad del idioma original del pasaje que se está estudiando, sea en hebreo, si estamos estudiando el mal llamado Antiguo Testamento, o en griego, en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento o Pacto Renovado, y entendiendo también el contexto histórico y social de la época en que se desarrollaron estos eventos. Y uno de los grandes esfuerzos que nosotros hacemos en Ejad para que todos crezcamos juntos en unidad es que cada uno pueda recibir alimento espiritual de este espacio sin importar cuánto conocimiento tengas de la palabra de Dios o de la historia, o en qué momento estás tú en tu crecimiento espiritual o en tu relación con el Señor y en tu camino de vuelta a casa, en tu retorno, en ese camino que estás haciendo, que en la palabra se conoce en el idioma original Teshuvah, en ese regreso a la instrucción, regreso a casa del Padre. Y por eso el trabajo que nosotros intentamos hacer con mucho esfuerzo es hacer enseñanzas que tengan diversos niveles de profundidad, de entendimiento, para que todos los que están aquí puedan recibir alimento. Y por eso también podemos empezar con enseñanzas que van en entendimiento de manera creciente. Y lo bonito de esto es que probablemente escuches una enseñanza hoy, pero cuando la escuches más adelante, en 2 semanas más, en 1 mes más, en 2 meses más, vas a entender más cosas que en el momento en que la viste la primera vez no estabas preparado para entender, que no estabas todavía, no era voluntad del Señor que entendieras eso que se estaba hablando en ese momento. Y nosotros lo que queremos es que cada uno reciba un crecimiento acorde a lo que el Señor quiere ministrar a su corazón, y hacer que sea un espacio para todos, para todas las personas que quieran aprender sin importar ese nivel en el que estén, y podamos todos juntos ayudarnos también en ese camino. También, bueno, junto con lo que mi esposito está hablando, con esta invitación, bueno, aprender, compartir y comentar con otras personas, ¿no? Que lo que aprendiste del mensaje también lo escudriñemos. En la palabra está escrito en Hechos, en donde decía que habían unos más nobles que los de otro lugar, porque esos nobles recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces la invitación es que nosotros somos seres humanos, nosotros de pronto puede aflorar esa emoción y podemos decir algo que no sea.
Entonces por eso los invitamos a que siempre se escudriñe todo lo que se está compartiendo acá. Perdón, hay un dicho hace mucho tiempo, pero el Señor me lo recuerda en estos momentos, y es que mientras callamos somos dueños de nuestras palabras, pero cuando las hablamos nos convertimos en esclavos. Entonces, por eso de verdad pedimos tanto que en este tiempo esa oración para que sea el Señor el que hable. Nosotros solamente seamos esas herramientas, esos instrumentos, y que nuestra carnalidad no vaya a aflorar, porque pues puede pasar, ¿no? Entonces, no tenemos la verdad, tampoco decimos que tenemos la verdad absoluta. Por eso, vuelvo y repito, es vital consultar lo que estamos diciendo en este espacio. Tenemos la verdad, que es su palabra, pero nosotros no somos la verdad. Así es, sí, gracias por corregir. Y es importante que investiguemos todos lo que estamos diciendo en este espacio. Nosotros obviamente lo investigamos y lo consultamos. Sí, absolutamente. Pero que ustedes hagan también esa tarea, porque es parte también de su aprendizaje. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ir al tema del día de hoy, que se llama Rededicando nuestro templo. ¿Por qué estamos hablando de rededicar nuestro templo? Y yo los quiero invitar es porque el día de hoy vamos a identificar de dónde venimos, para así saber dónde estamos hoy y poder saber cómo ir a donde necesitamos ir y entender a dónde queremos llegar. Y estamos en la época de la fiesta de las luces, y quiero que no se confundan. La época de la fiesta de las luces no nos estamos refiriendo a la fiesta de Navidad. De hecho, la fiesta de Navidad no tiene absolutamente nada que ver con el Señor Jesús, con el Señor Yeshua. Y realmente, inclusive la misma palabra no lo muestra. Y se los quiero mostrar. Aquí en Deuteronomio 16, 20 al 22 dice: no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Yahweh, o Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh, tu Elohim, tu Dios. Ya nos está hablando de un árbol que se estaba poniendo en altares. Y en Jeremías 10, del 1 al 5, miren el título que hay en la Reina Valera: los falsos dioses y el Dios verdadero. Y quiero que se den cuenta que esta cita en Deuteronomio probablemente fue escrita en piedra aproximadamente 1500 años antes de la venida del nacimiento del Señor Jesús, del Señor Yeshua. Así que ya 1500 años antes nos está hablando de un culto en el cual se utilizaba un árbol. Y Jeremías, estamos hablando de un profeta que probablemente escribió esto alrededor de 580 años antes del Mesías, 585, 590 años antes del Mesías. Y en Jeremías 10, 1, 5 dice: oíd la palabra de Yahweh, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están dispersas, por las cuales vino el Señor Yeshua, cuando él mismo dice en Mateo 15, 24, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a recoger a los dispersos de Israel, que habían sido dispersos luego de la conquista del imperio asirio en el 722, porque esas 10 tribus habían estado en el norte de Israel luego de la división del reino en el año 930. Entonces miren lo que dice aquí: así dijo el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, porque no tienen poder. Ni para hacer bien tienen poder. O sea, no tienen poder estos árboles. Así que ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Y bueno, esto nos recuerda también, para completar la idea de también el Señor Jesús. Yeshua dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Y nos está hablando de esas mismas ovejas que todavía están dispersas. Entonces, vamos a hablar hoy, de manera de introducción aún, de dónde viene la fiesta de las luces que se está conmemorando en este momento. Bueno, la fiesta de las luces, o también se le conoce como Hanukkah. ¿De dónde viene esta fiesta? Bueno, esta es una dedicación, es una fiesta que celebra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos que están conmemorando la reconquista y la reedificación o la rededicación del templo del Señor en Jerusalén. La palabra nos habla de esto y pues vamos a ir a Juan 10 del 22 al 23 para darnos cuenta que en la Biblia se habla de esta fiesta. Entonces dice Juan 10, 22, 23. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús, Yeshua, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que bueno, no hay registro, no podemos decir el Señor Jesucristo la celebró porque no hay ningún registro de ello. Eso es correcto. Pero tampoco hay registro de que se haya opuesto a que ellos estuvieran celebrando esta fiesta. Entonces el hecho es de que pues si no se opuso o que no haya verbalizado en ese momento dentro de ese contexto que acabamos de leer, de pronto nos puede dar una luz de que bueno, no estaba en desacuerdo con lo que se estaba celebrando. Entonces vamos a entrar un poquito en el resumen de la historia para saber de dónde nació esta fiesta. Y estamos recién en la introducción para poder entrar en el contexto de la enseñanza de hoy. Así que si ustedes piensan en este momento, bueno, están empezando un poquito básico, tengan un poco de paciencia porque estamos poniéndonos todos en el mismo lugar para poder empezar realmente la enseñanza. Entonces vamos a entrar en contexto y vamos a hacer un resumen súper rápido de la historia en 4 diapositivas. Vamos a hablar de todo el libro de los Macabeos así, flash. Nos fuimos, vámonos. Sí, echad para adelante, echad para adelante, nos fuimos. Y es importante también recordar que esta es una fiesta que proféticamente tiene mucho significado, y en especial en referencia a Jesús, a Yeshua y su concepción. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a discutir, así que vamos a arrancar con la historia. Entonces dice ahí que a partir del año 330 el emperador griego Alejandro Magno conquista gran parte de Europa, Asia y el Medio Oriente. Él muere, después de que mueren quedan 4 generales y estos 4 generales en ellos se dividen los territorios conquistados. De la familia de uno de esos generales nace Antíoco Epífanes, quien reinó en el año 137 a.C. ¿Qué quería hacer Antíoco Epífanes? Bueno, quería formar un solo pueblo, continuando el proceso iniciado por Alejandro Magno, conocido por helenizar. ¿Qué significa helenizar? Consistía en introducir las costumbres, la cultura, el idioma griego entre todos los pueblos, que todo el mundo hablara griego, que todo el mundo fuera a los gimnasios, que todo eso era lo que él quería hacer. Y reemplazar la identidad o la cultura o las costumbres de los idiomas locales y por supuesto del pueblo de Israel. Entonces esto incluía eliminar y sustituir las leyes de Dios por las de los griegos. Vamos a hacer el resumen del libro de Macabeos. Sabemos que este libro no aparece dentro del canon porque fue un libro escrito más adelante, ya el canon estaba hecho. Entonces aparece este libro. El canon, bueno, fue el conjunto de libros que unificaron el Antiguo Testamento o el Tanaj, como nosotros conocemos, ¿ok? Entonces el libro de Macabeos en este caso, nos va a mostrar... No formó parte del canon de la Biblia completo. Estimaron que no pertenecía dentro del canon. Exacto. Entonces, ¿cuál es el resumen de este libro? Bueno, primero nos habla que los israelitas se mezclaron. ¿Qué significa? Que algunos israelitas quisieron hacer un pacto con las naciones y seguir las costumbres extrañas de ellos. ¿De quiénes? De los griegos. Los israelitas se mezclaron con los griegos y por lo tanto empezaron a seguir las costumbres de los griegos. Número 2.
la circuncisión. Ocultaron la circuncisión, renegando así la alianza sagrada. Se avergonzaban de ella en los gimnasios. ¿Por qué? Porque en los gimnasios se desnudaban y cuando veían que tenían la circuncisión, entonces decían, este es judío. Porque recordemos que en ese tiempo solamente estaban los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? No se podían, para los griegos eso era una aberración al cuerpo, tener la circuncisión. Entonces muchos de los judíos, como se mezclaron, entonces empezaron a renegar de la circuncisión. Y a revertirla. Y a revertirla, que bueno, sí, exactamente. Empezaron a hacerse cirugías para revertir la circuncisión. No me pregunten cómo se hizo eso, porque bueno. Profanar fiestas. Las fiestas y los días de reposo se volvieron días de tristeza y de vergüenza. Porque bueno, profanaron el templo. Dentro del templo del Señor sacrificaron cerdos y otros animales. Y por otro lado tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, por un lado habían unos que se querían mezclar, pero por otro lado el Señor siempre tiene un remanente. Y aquí nace un remanente. Matatías fue un sacerdote levita, o sea, del pueblo del Señor, que tuvo 5 hijos. Y este hombre, al ver todo lo que estaba pasando, tuvo celo por la ley de Dios y por lo que estaban haciendo con el templo. Entonces, ¿qué pasó? Matatías empezó básicamente a luchar para seguir siendo fiel a la alianza de Dios, viendo que los otros no las querían aceptar. Entonces, ¿qué hicieron? Los Matatías y todos estos levitas que se levantaron, todos estos judíos que se levantaron, huyeron al desierto y junto con ellos se unieron otros israelitas que querían obedecer la ley de Dios. Por otro lado, los griegos los persiguieron, mataron a varios del pueblo de Israel. Y en medio de toda imagínense, en medio de la persecución, Matatías lo que hacía, yo no me puedo imaginar esto, él lo que hacía era que iba y destruía todo lo que los griegos habían hecho, todos los altares paganos, agarraba a los niños, los circuncidaba a la fuerza, y en medio de todo esto, este hombre lo matan, y bueno, le cede el trono a su hijo Judas Macabeo. La misión. La misión, sí, el cargo, pues, la misión. Judas Macabeo se arma y se une, sigue con otros israelitas, pues luchando, y al final de todo esto derrotaron y ganaron, conquistaron el templo, retoman el control, lo limpian, lo vuelven a purificar y lo rededican al Señor. Y bueno, el día que lo rededican, miren lo hermoso que ellos hicieron. Dicen, el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Primera enseñanza hermosa, hermosa enseñanza de la fiesta de la dedicación, que nos confirma lo que dice en Salmos 22, 1 al 3. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cómo tenemos que consagrar nuestros hogares? ¿Cómo tenemos que consagrar los espacios en los que buscamos al Señor? En los que queremos consagrar el espíritu en el cual estamos todos unidos, buscando al Señor y pidiéndole que su presencia se haga presente con nosotros por medio de la alabanza, con cantos y música. No tenemos cítaras ni arpas, podríamos tener platillos, pero lo importante es con la alabanza. La alabanza es vital. Fue lo primero que ellos hicieron luego de, obviamente, limpiar el templo, pero esto fue lo que ellos hicieron. Entonces, la importancia de la alabanza, muy importante. Seguimos ahí, dice que todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar al Señor y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos.
Judas Macabeo con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Kislev. Así es. Entonces, así que, bueno, interesante historia. La pregunta es, ¿qué significa rededicar? Volver a consagrar algo para su uso original, idealmente en su estado original. Es volver a establecer la santidad de un lugar. Y aquí entramos a la enseñanza del día de hoy, rededicando nuestro templo. Nosotros cuando leemos esta historia de los macabeos, de pronto decimos, pero, ok, eso de pronto no me afecta mucho, pero ahora entiendo por qué Yeshua usaba tanto las parábolas. Vamos a usar una parábola para entender un poco esto. Primero, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto han entrado a su casa los ladrones y han robado. No sé, las personas que han vivido esta situación, gracias al Padre, no lo hemos vivido. Bueno, alguna vez me robaron el celular y sí se sintió muy feo. Pero pensemos en a las personas que les han entrado a sus hogares y les han robado. Cuando llega una persona y ve todo dañado, todo roto, todo despedazado, sienten esas personas, lo digo por lo que me lo han expresado, como si se hubiesen metido en su privacidad. Cuando suben a los cuartos y se dan cuenta que se metieron a lo más íntimo de sus vidas, es básicamente la manera más sencilla de poder explicar lo que sucedió en el templo. Ellos entraron a los lugares íntimos. ¿A qué? A robar y a dejar ahí su suciedad. Entonces es una manera sencilla para que lo podamos explicar. Y creo que el apóstol Pablo define muy bien esto en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, le está diciendo, ese cuerpo que ustedes tienen es templo del Espíritu que el Señor ha soplado en ustedes, y ustedes tienen ese cuerpo por los méritos del Señor, y que ese cuerpo no es de ustedes. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nos está hablando Pablo de que nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen a Dios y son para Él, para su servicio. ¿Cómo rededicamos nuestro templo? Y nos lo muestra la enseñanza que acabamos de resumir en 5 pasos. Miren los 5 pasos. Primer paso, reconocer, aceptar que nuestro templo está profanado. Debemos salir de la negación que nuestro templo está impuro, de que nuestro templo está impuro. Segundo, decidir, tomar la decisión de cambio. ¿Para qué? Para agradar al Señor y poder estar alineado a su espíritu. La misma decisión que tomaron los judíos, el pueblo judío, en la época de los macabeos. Tercer paso, lo que hicieron ellos, conquistar con el poder del Señor que se manifiesta en su palabra, volver a conocer el verdadero espíritu de lo que el Señor quiere que hagamos. Ellos conquistaron, y cuando conquistaron, ¿qué hicieron? Cuarto paso, desintoxicaron y limpiaron el espacio, limpiaron el templo, sacar todo lo que el Señor no le agradaba, lo limpiaron y lo dejaron en su estado original. Es decir, limpiar y dejar todo en el estado original y modificar nuestro comportamiento acorde al espíritu del que nos llamó y nos salvó y que pagó por nosotros, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 6. Jesús, el Señor Yeshua fue el que nos llamó y nos salvó. Él fue el que pagó por nuestro cuerpo y por nuestro espíritu. Y el quinto paso, rededicar, volver a consagrar el templo al Señor y entregárselo a Él y a su servicio. Entonces, eso es lo que nos está hablando la enseñanza de la historia de los macabeos y la fiesta de las luces. Ahora la pregunta es, ¿cómo rededicamos nuestro espíritu y nuestro cuerpo? Es decir,
todo nuestro templo, cómo lo rededicamos al Señor. Y el día de hoy tenemos que entender que el Señor hizo una división, permitió que los macabeos hicieran esa conquista para reconquistar el templo, pero para hacer una división en la mentalidad del pueblo de Israel, que había sido helenizado. Es decir, la mentalidad griega por un lado y la mentalidad hebrea. Entonces, vamos a empezar a desglosar la mentalidad hebrea versus la mentalidad griega para entender en dónde estamos, para así poder rededicar nuestros templos. Y vamos a ir por distintas cosas. Primera cosa, quiero que miren muy bien esta gráfica. El creyente con mentalidad griega estudia la palabra con una motivación intelectual donde no hay mucha aplicación, y el estudio intelectual es un paso del camino hacia el crecimiento espiritual. Es decir, la persona necesita crecimiento intelectual para sentirse que está creciendo espiritualmente y así llegar al Señor. Un creyente con mentalidad hebrea tiene como motivación el crecimiento espiritual, y el estudio de la palabra es para conocer y comprender el camino cuando ya estamos caminando en ese camino. Es decir, la palabra es la herramienta que el Señor nos dio para discernir entre nuestra voz, que ha sido muy profanada por la mentalidad griega, y su voz. Entonces, esa es la primera distinción que tenemos que hacer para poder entender esta diferencia que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque de pronto no nos identificamos mucho como decir, bueno, ¿y los griegos qué? ¿En qué nos afecta a nosotros los griegos y los hebreos? ¿Qué parte hacemos nosotros? Recordemos que el Señor llamó al primer hebreo, que fue Abraham. Y si nosotros decimos ser hijos de Abraham, necesitamos saber cómo pensaba Abraham. Y no solamente eso, Yeshua. Yeshua, él también era un hebreo. Si nosotros queremos ser discípulos de Yeshua o de Jesús, necesitamos pensar con mentalidad de hebreo, actuar como actúa él como hebreo, y por eso íbamos a hacer esta distinción. Es hacer una autoevaluación cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos haciendo esta plática, yo llegué a mi propia conclusión y realmente necesito rededicar mi templo, porque sí está muy profanado. Sí entraron los ladrones y sí dejaron mucha suciedad dentro de este templo, dentro de este cuerpo. Y eso es lo que nosotros venimos hoy a invitarlos, que no lo veamos más como una historia más de la Biblia, sino esto, de adentro. El Señor, Él nos quiere transformar desde adentro hacia afuera. Entonces, que estas palabras que hoy el Señor nos permite hablar con ustedes, compartir, que vayan entrando, de verdad, permitámoslas entrar para hacer esa autoevaluación. Entonces vamos a hacerle estas distinciones. Mentalidad griega, programada para la búsqueda del crecimiento intelectual. La mentalidad hebrea, por otro lado, es programada para la búsqueda del crecimiento espiritual. La mentalidad griega tiene el objetivo de saber más y crear conocimientos e ideas. Y esto es muy propio de la mentalidad griega por Sócrates, que básicamente hacía preguntas con la motivación de crear conocimiento. Entonces, cuando empezamos a crear conocimiento, tenemos que empezar a poner en duda de dónde viene esa creación y la motivación de ese conocimiento, porque realmente la motivación del estudio de la palabra tiene que ser otra. Bueno, por el otro lado, la mentalidad hebrea, el objetivo es estar más cerca del Señor, escuchar su voz, seguir los pasos de Él, de Yeshua, y porque el Eterno Él ya creó. Él ya creó todo. Él ya creó todo. Podemos resumir el concepto de la mentalidad griega en las palabras del famoso filósofo francés Descartes, que dice: pienso, luego existo. Es decir, el griego existe de acuerdo a sus propios pensamientos
Y para poder existir debe pensar primero. Y esta es la base de la filosofía y del pensamiento occidental. No es así con el hombre hebreo. No, para el hebreo el hombre es lo que hace, o sea, la acción, no lo que piensa. La mentalidad hebrea es la acción guiada por la instrucción del Señor, por sobre reflexionar por lo que nos pide que hagamos. Wow, tremendo esto. Interesantísimo porque nos acordamos de Abraham y si Abraham hubiese sido griego, realmente no hubiese sido la respuesta de Abraham. Entonces, miremos la diferencia entre cómo recibe una instrucción una mentalidad griega y cómo recibe una instrucción una mentalidad hebrea. El griego se cuestiona todo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué quieres que haga esto? Un montón de preguntas que ponen en cuestionamiento el accionar, es decir, en el hacer. La mentalidad hebrea es muy distinta, completamente opuesta. No se cuestiona, dice, vamos para adelante, como dijo Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Al momento él como que lo dudó, pero finalmente lo aceptó y dijo, vámonos. ¿Por qué? Porque él entendió y la mentalidad hebrea entiende que el para qué se aprende en el caminar, no antes. No se pregunta el por qué, no se pregunta el Tremendo cuándo. eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no? Si tú sigues preguntando por qué, si yo sigo preguntando por qué, si mi esposa sigue preguntando por qué, si todos seguimos preguntando por qué, yo creo que el Señor nos va a dar más razones para preguntar por qué, Sí. como parte de esa enseñanza. Yo les quiero hacer un ejemplo. ¿Ustedes han intentado alguna vez explicarle a alguien el sabor de algo? Imagínense si yo estuviera aquí diciéndole, mira, me estoy comiendo una sopa. Mira, obviamente la sopa es líquida, es una sopa de pollo y de verduras. El pollo es pollo orgánico, un pollo sin hormonas. Tiene papita, tiene zanahoria, tiene cebollita, tiene cilantro, le corté un poquito de aguacate, la condimenté. La pregunta es, ¿ustedes pueden imaginarse el sabor de esta sopa que yo les estoy hablando? De esta misma sopa. No de una que ustedes hayan probado alguna vez antes, no. Esta sopa. ¿Ustedes podrían tener ese sabor en su boca? Absolutamente no. Eso es lo mismo que sucede con el intelecto y con el gozo del Señor. Es muy distinto entender que experimentar al Señor. Es muy distinto entender que experimentar el gozo del Señor. Es muy distinto entender que experimentar. No es lo mismo. Entender no es lo mismo que experimentar. Entender la palabra de Yahweh no es lo mismo que experimentar estar con el Señor. Estudiar su palabra no es lo mismo que experimentar el gozo del Señor. Es una diferencia muy pequeña. ¿Y saben por qué les puedo decir esto? Porque si fuera así, entonces los teólogos más expertos serían los que más gozo de Dios tendrían, porque son los que más conocen la palabra. Se supone, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas tan conocedoras de la palabra que no tienen y que no experimentan el gozo del Señor? Una amiga decía en una reunión hace poco, decía, yo quiero ver la gloria manifiesta del Señor. Bueno, quieres experimentar el gozo del Señor. No el conocimiento. No el conocimiento de la palabra, no el conocimiento intelectual de todas estas cosas. Entonces, vamos a continuar con esta división. La mentalidad griega. Griego y hebreo. Acá mi esposa acaba de hacer algo. Yo estoy hablando de la mentalidad griega, entonces acaba de decir griego y hebrea. Ok. Vamos. La mentalidad griega, el gozo es intelectual, es del saber. Es decir, entre más sé, más gozo siento. La cobertura te la da tu conocimiento intelectual, es decir, tú mismo. Miren la diferencia con la mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea, ok. El gozo es escuchar la voz del Señor, de ver el testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida
y en el de las personas que nos rodean. La cobertura nos la da el Eterno, no el conocimiento ni nosotros mismos. El griego es oidor de la palabra. El hebreo hacedor de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser guardianes de esta cobertura. ¿De cuál cobertura? De la cobertura del Señor. ¿Quién nos enseña a ser guardianes de esta cobertura? ¿Por medio de quién sabemos cómo ser guardianes de esta cobertura? Y la enseñanza muy hermosa que está escondida en la fiesta de las luces es en la palabra Hanukkah. Y la palabra Hanukkah en el palio hebreo tiene un mensaje muy hermoso y es: la reja de vida es el clavo que unge y trae revelación. Esto lo aprendí de un excelente profesor, de Jim Staley, y él dice que cada una de estas palabras tiene un significado, que ya lo hemos visto en otras enseñanzas, si no estoy equivocado, pero en este caso, miren lo que nos dice aquí, que lo que nos mantiene dentro de la reja de vida y nos unge y nos trae la revelación es Yeshua, es Jesús. Lo que trae la revelación no es estudiar la palabra por sí sola, sino caminar como aquel que es la reja de vida que con clavos fue puesto en la cruz, porque Él es el que unge y trae revelación. La revelación no la vamos a recibir de estudiar comentarios bíblicos de otras personas que han hecho el trabajo ellos mismos. Vamos a aprender muchas cosas, pero la verdadera revelación que impacte nuestras vidas va a ser cuando nosotros hagamos el trabajo de estudiar la palabra. El trabajo tiene que hacerlo cada uno para que la relación sea personal y la revelación para nuestras vidas de su palabra y su aplicación para nuestra vida y las necesidades que estamos pasando en ese momento y para el trabajo que tenemos que hacer nosotros para nuestro crecimiento espiritual, lo tenemos que hacer nosotros con la palabra y con el Señor en esa intimidad de estudio, directamente con la palabra misma. Así es. Seguimos entonces hablando de nuestra mentalidad griega y de nuestra mentalidad hebrea. De verdad que lo que estaba explicando mi esposo a mí me ponía a pensar mucho porque muchas veces el Señor quiere tener una experiencia con cada uno de nosotros. No todos estamos viviendo la misma situación. Así es. Y a veces buscamos, no estoy diciendo y no estamos diciendo de pronto que los comentarios no valgan y que no sean valiosos, porque sí, realmente tienen mucho valor. Pero ¿qué tal si mejor nosotros mismos no vivimos esa experiencia con el Señor y que el Señor nos revele lo que Él en ese momento sabe que nosotros tenemos? Y a mí me pasó hace un tiempo atrás, y lo cuento como testimonio. Estaba en un retiro en una iglesia cristiana, y en ese momento estaba recién separada del padre de Gaby, y en ese momento viene una palabra a mí donde el Señor dice: porque como mujer abandonada y triste de espíritu, así el Señor te vio, como mujer repudiada. Y yo en ese momento decía: el Señor me está hablando a mí tan claro, y decía: por un momento mi misericordia se apartó de ti, pero te recogeré con grandes misericordias. Y recuerdo tanto esa palabra. Por supuesto que hoy, cuando la vuelvo a leer o cuando alguien me la vuelve a explicar, digo: el Señor le está hablando a su pueblo, pero realmente sí me estaba hablando a mí como pueblo de Él, porque wow, yo soy ese Israel. Pero en ese momento que yo tuve esa experiencia con Él en su palabra, el Señor vio mi corazón, el quebranto que había, y Él me habló en ese momento acerca de esto. Entonces me parece muy bello cuando lo compartiste, porque realmente es una experiencia diaria con el Padre todo el tiempo. Vamos entonces, ¿cómo nosotros como hebreos tenemos que manejar nuestras emociones, nuestras reacciones? Vamos a ver cómo se empieza a hacer una diferencia entre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Ya en el actuar, ya estamos empezando a hablar, ya hablamos de la parte del intelecto, de la motivación, vamos a empezar a hablar de la aplicación, del caminar. Entonces, la mentalidad griega actúa en base a sus emociones, se deja llevar por las emociones y actúa en el momento que las siente de acuerdo a ellas.
Por otro lado, la mentalidad hebrea actúa en base a sus convicciones, no se deja llevar por las emociones del momento y no actúa acorde a ellas. El griego, y les pido disculpas por la falta de ortografía aquí, el griego actúa, faltó la tilde, llevado por la emoción, actúa llevado por la emoción en el momento. Todas las reacciones son válidas, aunque sean sin discernir. ¿Con cuál discernimiento? Con el discernimiento del Señor, que está en su palabra, en su instrucción. Muy Por diferente otro lado, el hebreo. El hebreo siente la emoción, pero no actúa o no reacciona bajo la influencia de esa emoción. Todas las emociones son válidas, pero todas las reacciones no lo son. El hebreo debe actuar a lo que esté de acuerdo a la instrucción del Señor. Y esto es interesante viendo que uno actúa por la emoción, ¿no? En el caso de nosotras las mujeres, cuando a veces vamos a la tienda y entonces empezamos a comprar con esa emoción y cuando vamos de camino a casa nos empezamos a reflexionar y decimos como que compré de más, como que yo no tenía todo ese dinero y empieza más bien es una tristeza y cuando llegamos a casa tratamos de buscar excusas para decir si valió la pena, si me lo merecía, pero sin darnos cuenta que actuamos en la emoción. Y esto es en la felicidad tanto como en la tristeza o en el enojo, que a veces actuamos en ese enojo. Vamos entonces a continuar con esto de las emociones y vamos a hablar también de cómo se percibe desde la mentalidad griega y la mentalidad hebrea las cosas que suceden en nuestra vida. La mentalidad griega, las cosas son buenas o malas, es decir, el griego primero le pone etiqueta a las cosas. Es decir, es bueno, es bendición y lo malo es maldición. Pero la mentalidad hebrea dice, todo es perfecta voluntad del Padre. Hay cosas buenas y cosas aparentemente malas. Y esto es el resultado de su obediencia o falta de obediencia. La bendición es igual a obediencia. Maldición es igual a desobediencia. Así es. El griego no piensa si le agrada al Señor ni piensa en las consecuencias de su actuar para el pueblo y quienes lo rodean. Aquí es donde empezamos a hablar sobre lo que es estar en Ejad. Cuando nosotros estamos pensando en las consecuencias de nuestro actuar para nuestro pueblo y para los que nos rodean, ahí estamos actuando con la claridad de un hebreo. Pero cuando nosotros actuamos y no pensamos en las consecuencias de nuestro actuar o de lo que decimos para el pueblo y para los que nos rodean, ahí estamos alejados de la mentalidad de un hijo del Señor, de un gobernado por el Señor. El cual tiene claridad que es hijo del Eterno, entonces debe honrarlo siempre, no usará el nombre del Señor en vano. Así es. Amor, me encantaría que contaras esa pequeña historia de la aldea. Wow, espero que me salga y si no la voy a leer porque no me acuerdo. Bueno, si quieres yo continúo. No, aquí la tengo, es hermosa la de que es bendición o maldición, ¿no? Entonces habla de que había en una aldea un hombre poseía un caballo espléndido. Dice que tan bello era aquel caballo que la gente iba recorría mucha distancia para admirarlo. Y todos le decían que era una bendición poseer un animal tan bello. Y él decía todo el tiempo, lo que bien parece una bendición puede ser una maldición. Un día el caballo salió corriendo, se marchó. La gente acudió a decir al hombre lo mucho que sentía su mala suerte. Tal vez dijo, pero lo que bien parece una maldición puede ser una bendición. Semanas más tarde el caballo regresó, no volvió solo, le seguían 21 caballos salvajes. Según las leyes de aquel lugar, los caballos pasaron a ser de su propiedad. Se hizo rico con ellos. Sus vecinos fueron a felicitarle por su buena suerte. Verdaderamente le dijeron, has sido bendecido. Tal vez dijo, pero lo que bien parece una bendición puede ser una maldición. Poco después su único hijo, tratando de montar uno de los caballos salvajes, se rompió la pierna. Los vecinos acudieron de nuevo a decirle cuánto lo sentían. Realmente estaba maldito. Lo que parece una maldición puede ser una bendición. Una semana después, el rey llegó a la aldea llamando a filas a todos los jóvenes útiles para luchar. Por supuesto, el hijo de él no pudo ir. El resto murieron, su hijo se salvó y todos los vecinos entonces vinieron a decir,
lo que bien parece una bendición puede ser una maldición. Ya no dijeron que que él fuera el que lo dijera, sino ellos ya entendieron la historia de que todo lo que nosotros vemos Así es. lo podremos ver como una bendición, pero detrás de eso puede ser una maldición. Entonces, con esa mentalidad podemos darnos cuenta que hay cosas buenas y cosas aparentemente malas, pero realmente no podemos nosotros ponerle la etiqueta de bendición o maldición, porque nosotros no conocemos la película completa, no sabemos cuál va a ser el resultado final, cuál es el plan del Señor. Al final todo es perfecta voluntad de Él, Así es. plan de Él, no solamente para trabajar en nosotros, sino que también para trabajar en otros, para darnos una enseñanza a nosotros, para dar una enseñanza a otras personas, para bendecirnos a nosotros más adelante, o para bendecir a otros más adelante, o para bendecirnos ahora a nosotros, o bendecir a otros ahora. No sabemos cómo está actuando el Señor. Ahí está la convicción de confiar en el Señor, la verdadera fe, la fidelidad a la voluntad, la emuná. Entonces, esa realmente es la enseñanza con respecto a esto. Y miren lo que nos dice Pablo para darle un poquito de cierre a esta idea. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hay que renovar nuestro entendimiento para transformarnos, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Miren las palabras, yo creo que estas palabras se aplican en cualquier momento, ¿no? No os conforméis a este siglo. El que leía esto hace 1000 años, leía exactamente en este siglo, ¿no? Obviamente entendemos que le está hablando a una comunidad en Roma, que está siguiendo al Mesías, que está guardando los mandamientos, pero nos damos cuenta cómo el Señor también nos habla a nosotros por medio de esas palabras que fueron dadas a otras personas. Vamos a ir al concepto del perdón. El perdón desde la mentalidad griega y el perdón desde la mentalidad hebrea. Continúa el griego. Continúa la hebrea. ¿Okay? Ojalá, ay Señor, por favor, ayúdame. Mentalidad griega. Escuchen, esto es impresionante. El perdón es el resultado de dejar de sentir lo que sintió cuando le hicieron daño. Mentalidad griega. El perdón es resultado de dejar de sentir lo que sintió cuando le hicieron daño. Ese sentimiento feo que uno siente a veces aquí en el pecho, arriba del estómago. Bueno, mentalidad hebrea. El perdón es una decisión. Mentalidad griega. Perdonar es olvidar, algo que hemos escuchado tanto, ¿no? Es que perdonar es olvidar. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no, amor? Muchísimo. Muchísimo. Pero por otro lado, perdonar es renunciar al derecho de reclamar por el daño que nos hicieron. El hebreo no olvida el daño que le hicieron. Ningún ser humano puede olvidar el daño que le hicieron. Eso es una mentira. Realmente es una mentira. Entonces hay que tener muy claro que perdonar no es olvidar. Perdonar es renunciar al derecho de reclamar por el daño que nos hicieron. La mentalidad griega, uno tiene que sanar para poder perdonar. Y en hebreo es perdonar es lo que permite sanar. Completamente opuesto. Al griego, sanar lo lleva a perdonar. Y el hebreo, perdonar es lo que le permite sanar. También decide perdonar para estar bien con su prójimo. Y así el Señor pueda sanar su corazón. Eso queda muy claro en la palabra cuando creo que es en Juan, dice, ve y arréglate con tu hermano antes de presentarte al tabernáculo, antes de presentarte al Señor, ¿no? Entonces, en la mentalidad griega, la sanidad está en sus manos, en las manos del que está sintiendo el dolor, y es lo que lo convence de poder perdonar. Es decir, cuando ya tiene la sanidad que la consiguió él o ella, ahí está convencido de que puede perdonar. Miremos la mentalidad hebrea. La sanidad está en manos del Señor y la decisión de perdonar es la que inicia el proceso de sanidad. Entonces ahí podríamos de pronto resumirlo como lo leíamos ahorita, Sí.
que cuando nosotros decidimos perdonar, inmediatamente renunciamos a ese derecho de reclamar. Y ahí es cuando empezamos en ese camino, en esa decisión que tomamos, nos va a permitir sanar. Y una vez que decidimos perdonar, que decidimos sanar, entonces vamos a estar bien con el prójimo. Y cuando estamos con el prójimo, ahí es donde ya esa heredita se va a empezar a cerrar y ya vamos a dejar de sentir eso que estábamos sintiendo en el momento que que sucedió la ofensa. Pero confiamos en que esa sanidad está en manos del Señor, que Él es el que inicia. Nosotros tenemos que tomar la decisión y una vez que la iniciamos, el Señor nos ayuda para ese camino. Así es. Pero no es al revés. Y la verdad que cuando estudiamos esto ayer, me di cuenta de la mentalidad griega tan tremenda que tengo, porque de verdad que muchas veces yo lo hacía al revés. Lo hacía al revés y yo decía, no, o sea, no, es cuando yo empiezo a dejar de sentir esto que ahí sí ya. Ahí sí Cómo puedo sanar esto. Yo quiero sanar, yo quiero, pero no me daba cuenta que me estaba saliendo del espacio de Dios. No podemos tener miedo a lo que sentimos. No. Tenemos que entender que a veces tenemos que dejarnos sentir y no reaccionar basado en eso que estamos sintiendo. Y aunque nosotros aún tengamos sentimientos contra alguien, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, estamos diciéndole al Señor, Señor, quiero que me sanes. Ahí es cuando empieza el trabajo con el Señor para que Él empiece a hacer esa sanidad. Pero ya hemos tomado la decisión de perdonar. Eso es lo que nos permite seguir adelante con esa actitud de Abraham, de estar siempre en movimiento. Cuando nosotros no tomamos la decisión de perdonar, nos quedamos anclados en eso, nos quedamos anclados en ese pasado, a esa persona, a esa situación, a esos sentimientos asociados con esa situación en la cual nos hicieron daño. Entonces, tenemos que tomar esa decisión de salir de esa situación. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando la decisión y diciendo, te perdono por lo que me hiciste. Ahí podemos empezar el proceso de la sanidad y podemos seguir adelante con nuestra vida. Pero tenemos que aceptar que hay sentimientos que nosotros tenemos que a veces no es bonito, a veces no es agradable sentirnos y es incómodo. Pero una cosa es sentir la incomodidad y otra cosa es seguir anclado atrás y seguir actuando basado en esa incomodidad, haciéndole daño a las personas que están alrededor nuestro. Vamos entonces con otra parte importante de la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Continúa el griego aquí hablando. El hombre es carne y alma. Y ellos definen alma como alma y espíritu. Ambos son independientes uno del otro. La mentalidad hebrea, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y ellos son una unidad, son un ejat. El cuerpo en la mentalidad griega no está al servicio de nadie, está al servicio de sí mismo. Por otro lado, la mentalidad hebrea del cuerpo está al servicio del conjunto, del alma y del espíritu. En la mentalidad griega, el cuerpo se cuida para adorarlo y para servir los deseos de la carne, es decir, sus propios deseos carnales y también los deseos carnales, obviamente, de otros que lo rodean. Pero en las hebreas, mentiras, la mentalidad hebrea, el cuerpo se cuida para estar en óptimas condiciones de la búsqueda espiritual y al servicio del Eterno. Esto nos lo confirman Romanos 12:1, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es nuestro culto racional. Entonces, entender esta parte de que el cuerpo es del Señor, que finalmente es ese templo y pertenece al Señor, que están al servicio de Él, es lo que hoy tenemos que entender para rededicar ese templo que estamos tratando. Yo quiero hacer una distinción aquí porque en la diapositiva anterior decía el cuerpo se cuida para estar en óptimas condiciones para la búsqueda espiritual y para el servicio al Señor. Nosotros
muchos ya conocemos las leyes dietéticas que están en Levítico, las cosas que no debemos comer, que no le agradan al Señor. Pero yo quiero que hagamos aquí un pequeño alto y pensemos en algo. Es posible que nosotros no estemos comiendo las cosas que el Señor prohíbe, pero nosotros estamos comiendo otras cosas que nos hacen igual o más daño que esas cosas que están prohibidas. O sea, realmente estamos cuidando el cuerpo para que esté en óptimas condiciones. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos que eso no afecta, pero cuando nosotros estamos en mal estado físico, cuando estamos con sobrepeso, etcétera, etcétera, por razones no médicas, sino que por razones de nuestro descuido personal, porque hemos dejado de cuidarnos y eso ha producido una inflamación silenciosa. Se le puede decir una inflamación silenciosa. Uno está ahí y después se ve al espejo 4 años después y dice, uy, pero ¿dónde me gané 20 kilos? Pues, fue silencioso, usted no se dio cuenta, no fue psss. No, silencioso, ¿no? Entonces, el punto al que nos gustaría llegar es, si nosotros nos damos cuenta, nuestro cuerpo, cuando está en óptimas condiciones, nos permite tener mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida también nos permite tener más claridad mental, más concentración para poder dedicarnos a un estudio de la palabra realmente en buenas condiciones. Todo es un efecto dominó. Cuando nosotros estamos sin buen estado físico, comiendo cosas que en vez de darnos energía, nos bajan, entonces no vamos a tener realmente las condiciones y la claridad mental para poder sentarnos a estudiar y recibir la palabra que el Señor nos quiere dar. No es lo mismo sentirse lleno que estar siendo nutrido, porque hay comida que nos llena, pero que no nos nutre. Entonces, hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad griega en ese aspecto nosotros, de que tenemos que empezar a comer para cuidar este espacio, este cuerpo, este templo que el Señor nos dio, para estar en condiciones óptimas para la búsqueda espiritual. Es decir, ¿para qué? Para sentirnos con energía, para sentirnos motivados, para sentirnos que nos despertamos en la mañana y vámonos, como Abraham, que se despertó bien tempranito para ir a sacrificar a Isaac. Imagínate. Y es interesante porque ahora que lo estabas diciendo, estaba pensando en el Shema Israel, cuando Sí. lo oramos, donde decimos que amáramos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Las fuerzas es este cuerpo. Entonces, realmente esta fuerza que el Señor nos entregó también es para el servicio de Él. Así que bueno. Y finalmente, queremos hablar también sobre la mentalidad griega. Hoy en día, lamentablemente, el mundo nos ha vendido la filosofía de los logros, la filosofía del éxito. La mentalidad griega está impulsada por la filosofía del logro, impulsada por la idolatría del éxito, del logro. Nosotros siempre pensamos de la idolatría en otros dioses, pensamos en la idolatría de personas, pero también hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que estamos idolatrando. Por ejemplo, la idolatría del éxito, de estar logrando cosas, de decir, lo logré, yo lo logré. Esas cosas realmente, desde la perspectiva hebrea, de la mentalidad hebrea, los logros no son nuestros. Son del Señor. Nosotros somos instrumentos de Él. Y Él lo dejó escrito. Él nos lo recordó desde Deuteronomio. Vamos a leerlo, donde dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos que nos ordenaba en ese momento, que nos ordena hoy también. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces ahí nos damos cuenta que el concepto del éxito no pertenece absolutamente en la mentalidad hebrea. Creo que la palabra éxito ni siquiera aparece en la palabra, así Sí, como parece definida que así como éxito.
como se conoce con el la mundo connotación que conocemos mundo. hoy, no se conoce. Bendición, absolutamente, pero ya el mismo concepto, la palabra éxito ya indica un logro obtenido por mérito propio. La bendición es por mérito de otro, por el mérito del Eterno. Fue un regalo. Un regalo. Por mérito del Eterno, Sí, el Dios es regalo. por misericordia, porque Él Totalmente. define qué bendiciones da y qué bendiciones no da. Entonces, es importante tener esto. Y nosotros queremos mostrarles esta diapositiva del tabernáculo, del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. Y quiero que se queden con una idea el día de hoy. El templo tiene un orden y tiene un protocolo. El templo tiene espacios específicos y tiempos específicos para labores determinadas. Si nosotros queremos rededicar nuestro templo, tenemos que entender de alguna manera el orden y el protocolo, el espíritu del orden y el espíritu del protocolo del tabernáculo, el espíritu de los espacios, del uso de los espacios y de los tiempos específicos para las cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y yo los quiero invitar a que hagamos una evaluación, una autoevaluación. ¿Cómo está nuestro templo en este aspecto? En el uso de los espacios y en el uso de los tiempos. ¿Cómo está el orden en nuestros templos en lo que se refiere a nuestro cuerpo, pero también, yendo un paso más allá, nuestros hogares? El uso que le estamos dando, por ejemplo, al comedor. ¿Se ha convertido el comedor en un lugar de reunión familiar o se ha convertido el comedor en un lugar donde nos sentamos a ver nuestros celulares y hay varias personas sentadas alrededor de una misma mesa disfrutando de su celular? Se pierde la comunión. Hemos dejado que nos helenice nuestro comedor. ¿Por qué? Es la verdad. El celular, las redes sociales hoy en día son el equivalente al teatro griego. Son la diversión. Desde la perspectiva romana, el pan y el circo. El circo del mundo actual es las redes sociales, que nos mantienen con la vista acá abajo en vez de tener la vista arriba. Yo hace bastantes meses estaba bastante pegado a las redes sociales y he estado haciendo un trabajo bastante fuerte de quitarme mucho de las redes sociales. Estoy muy contento también por eso, porque he podido entregar mayor tiempo al estudio. La alcoba matrimonial, el lugar santísimo. Creo que pensemos, si en nuestro hogar es un templo, imaginemos la alcoba matrimonial, el lugar santísimo de nuestro ejad, de nuestro matrimonio. Hemos puesto la televisión en el lugar central, hemos básicamente sido helenizados por la evolución del teatro, que es la televisión, del Netflix, en vez de tener un espacio en donde lo más importante sea la unidad con nuestra pareja. Hay que aprender a dedicar espacios, el espacio de estudio. No estudiemos sentados arriba de la cama. Si usted tiene un espacio donde pueda decir, esta va a ser la silla donde me voy a sentar en esta mesa, wow, sentémonos aquí, que este sea el punto. ¿Saben por qué? Porque en ese momento nosotros estamos con nuestro cuerpo y con nuestra mente poniéndonos en el espíritu de lo que se va a hacer en ese espacio, en el protocolo que se va a llevar a cabo en ese espacio, que va a ser estudiar. Y cuando nosotros vamos a nuestra alcoba a estar con nuestra esposa, con nuestra pareja, es para estar en comunión con ella, para conversar. Hay que empezar a organizar un poco esas cosas porque realmente es importante tener esos espacios. ¿Cómo está el orden de nuestros tiempos para el estudio de la palabra y la oración? No es estudiar en cantidad, sino en calidad. Y quiero también hacerles una invitación, y es, tenemos que rededicar con quién estamos estudiando, porque hay demasiada información y estamos cayendo esclavos de la ansiedad que nos genera
tener acceso a tanta información. Ujú. Porque queremos atrapar toda esa información y tenerla cautiva, así como el rey Salomón. Sí, el rey Salomón, ¿cuál fue el mandamiento que el Señor le dijo? Le dijo, no acumules riqueza. Sabemos que la instrucción del Señor es riqueza, pero dijo, no, no la acumules, es para compartir con otros. Entonces, a veces en el intento de querer atrapar toda esa riqueza para nosotros y quererla tener ahí y no compartirla, nos puede generar esa ansiedad. Sí. Y quiero invitarlos a que reevaluemos. ¿De dónde nos estamos alimentando? Inclusive, si usted cuando hace esta reevaluación dice, ¿saben qué? Este espacio de Hub no está en los 3 lugares o en las 4 fuentes donde me voy a alimentar en mi crecimiento. Está perfecto. Usted vaya Total. a otro espacio, dedique más tiempo a ese otro espacio. Costo de oportunidad es grande. El tiempo que usted pasa 1 hora y media con nosotros, usted lo puede pasar en otro lugar que a usted en este momento lo está edificando más. La invitación es a reevaluar. Y si nosotros caemos en esa reevaluación, no hay ningún problema. Porque nosotros queremos que usted crezca. Queremos que todos crezcamos. La motivación de eso es que nosotros entendamos que tenemos que saber de dónde nos estamos alimentando, porque la persona que nos está enseñando también nos está ministrando espiritualmente. Cuando nosotros nos alimentamos con personas que no conocemos bien qué es lo que creen, esas personas en sus palabras están contaminando lo que nos están diciendo sin darse cuenta. Eso es algo que nosotros también probablemente lo hacemos. Pero a lo que los quiero invitar es evaluar de quién nos estamos nutriendo, de quién estamos aprendiendo. Porque el profesor, de alguna manera, imparte también esa administración. Y yo quiero darles un concepto que me ha llegado en los últimos días. Es, el que no predica lo que cree, entre comillas, no cree en lo que no predica. Voy a volver a repetirlo para que lo entendamos. El que no predica lo que cree, no cree en lo que no predica. Y se lo voy a explicar muy sencillo. Si una persona les dice a ustedes que dice creer en una cosa, pero ustedes no lo ven predicando eso que él dice creer, muy probablemente no cree en lo que no dice. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos estamos alimentando, porque esas pueden ser puertas que se están abriendo para nosotros apartarnos del camino. Y el camino nos lo da la palabra, nos lo da el Señor a través de su instrucción, de su palabra. Entonces, esa es parte de la invitación que les queríamos hacer el día de hoy. Y aquí, bueno. Dale tema, amor. Y aquí sabemos que ya en este tiempo, en este momento, ya con todo lo que hoy les hemos podido compartir, es que hagamos una auditoría de nuestro templo y saber si nosotros realmente queremos pasar por ese proceso para hacer esa luz para el mundo, para hacer esos templos dedicados para el Señor. Así es. Necesitamos hacer una auditoría. ¿Cuál es ese proceso que tenemos que pasar? No es fácil, porque venimos con una mentalidad de hace muchísimo tiempo, pero recordemos que si queremos ser esos discípulos de el hebreo en el que creemos que nos salvó, necesitamos conectarnos en su mismo idioma, en su misma mentalidad, ser uno, un ejad con él. Y esto lo habló, vamos a ver cuál es ese proceso. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús, Yeshua, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo se conecta Yeshua, la luz del mundo, al aceite de oliva que le da el combustible para prender las luces de la menorá, de las luces de la fiesta de las luces? Exactamente, de las fiestas de las luces que estamos celebrando, la rededicación del templo. ¿Cómo se conecta la luz del mundo con Yeshua? Sabemos que Él es la luz de la menorá, por supuesto que lo sabemos, pero ¿cómo llega Él ser oliva? Y tenemos dos partes en la palabra que nos hablan de esto.
Mateo 26, 36 al 43. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y en Lucas nos dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar. Les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La enseñanza más hermosa de la fiesta de las luces, y que sabemos que el Señor Yeshua es la luz del mundo, es que cuando nosotros aprendemos, que lo aprendí de una persona muy especial que me lo enseñó, de José Antonio Sánchez, que el proceso de prensa de la oliva va en 3 pasos. En el primer paso, en la primera prensa es el aceite que se usa para la menorá, la segunda prensa es el aceite que se usa para ungir y probablemente para el servicio del sacerdocio y para gente de clase alta, y el tercero es el que se usa en ese tiempo para el consumo. El Señor Yeshua pasó por esos 3 pasos de la prensa de la oliva para ser la luz del mundo. Oró 3 veces en el Getsemaní y sudaba gotas como de sangre. Cuando apretamos la oliva, empieza a sudar aceite, la aceituna, empieza a sudar. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿estamos nosotros haciendo todo el esfuerzo para ser parte de esa prensa, de subir con Él hasta el Getsemaní, para que Él haga el trabajo que tiene que hacer, el trabajo que ya hizo, que empezó después del Getsemaní? ¿Estamos siendo discípulos de Yeshua? ¿Estamos caminando tras sus pasos? De decir, he caminado contigo hasta el Getsemaní. Y Él les dijo, orad, orad. El Señor me ha ministrado mucho con esto, muchísimo. Mi esposa se ríe, pero es verdad, muchísimo. El Señor me está jalando las orejas muy fuerte con esto. Y la pregunta es, ¿estamos caminando con el Señor Yeshua hasta el Getsemaní? Y yo les quiero dejar con un pedacito de esta canción. Y en el coro dice, yo caminé contigo hasta el Getsemaní, después de ahí te toca a ti. Orar allí 3 veces, ser prensado como oliva, tú iluminas todo el mundo con tu luz. Yo caminé contigo hasta el Getsemaní. Tenemos que caminar hasta el Getsemaní. Así es. Tenemos que limpiarnos, rededicar nuestro templo con la mentalidad hebrea para que el Señor Yeshua pueda hacer lo que Él fue destinado a hacer desde el principio. Y ese trabajo empezó
después del Getsemaní. Así es. Si decimos que somos seguidores de Él, que decidimos cargar esa cruz, también tenemos que ser esa oliva que necesita entrar a esa prensa, ser apretada como oliva, que soltemos ese aceitico digo yo, ese aceite para poder alumbrar Así al es. mundo. Entonces, vamos a orar y cerramos Sí, con sí. la canción de Had, amor. Claro que sí. ¿Sí? Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por este día, la perfección, Señor, de tu palabra, de lo que nos has hablado, de lo que nos has ministrado, Señor, el día de hoy, y la perfección del tiempo, Señor. Estamos justos en el tiempo. Te agradecemos, Padre, por este día, por lo que nos has enseñado y lo que nos has ministrado al corazón. Te entregamos este día, Señor, en el nombre de aquel que caminó después del Getsemaní por nosotros, Señor, que lo dio todo, todo, Señor, que realmente dejó que tú lo apretaras en tu prensa, Señor, en la prensa del Eterno, e hiciste luz del mundo de Él, Señor, como tú lo dijiste del principio, que la luz del primer día, Señor, sabemos que es nuestro Señor Yeshua. Te agradecemos, Padre, en su santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén, Amén. y amén. Los invitamos a cerrar junto con nosotros con nuestra canción de Ehad, para recordar que todos somos un Ehad, y sigan con nosotros. Y bueno, con esto vamos a cerrar. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos en Ejad, 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 en Ejad. Como el rocío de Hermón que desciende sobre Sion, porque allí envía bendición y vida eterna el gran Elión. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos en Ejad, 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 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea en mí y por la gloria que les di, que todos sean uno en Ejad, 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 en Ejad. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados. Sí. Les mandamos un abrazo
Gracias por sus mensajes y si el Padre lo permite, la próxima semana nos vemos. Bendiciones para todos desde HAD, un estado, un espacio, dos testigos, una verdad. Echando la red para hacer una construir HAD, un ejat. un ejad. Y echad pa'lante. Y echad pa'lante, alguien nos Vamos. dijo. Sí. Bendiciones para todos. Bye. Que tengan lindo día. Bye bye.